Soy Gabriela García, veterinaria en Vetalians Reus, y hoy vamos a hablar sobre la tos en nuestras mascotas. La tos es un reflejo que tienen los seres humanos y los animales ante un estímulo en el aparato respiratorio, ante un estímulo nocivo. Es un reflejo involuntario que se produce por diferentes causas y normalmente es una expulsión fuerte y rápida de aire que viene desde los pulmones. Las causas de tos pueden ser irritativas, compresivas, bacterianas, víricas, cuerpos extraños. Vamos a hablar de eso poco a poco. Para la tos, sobre todo, es muy importante que diferenciemos entre un animal que tiene tos, un animal que estornuda, animales que tienen estornudos reversos. Los podéis buscar, estornudos reversos, y encontraréis muchos vídeos de algo muy característico y que la gente se asusta mucho porque parece que el animal se ahogara, pero son formas de estornudar que tienen los perros, sobre todo. Y vómitos o náuseas, ¿vale? A veces, de todas maneras, la tos, como en los humanos, no sé si les ha pasado alguna vez, que de tanto toser, toses mucho y al final tienes como una arcada y como ganas de vomitar. Esto sucede porque en el cerebro, el centro de la tos, o sea, las células que se encargan de la tos y las del vómito están muy cerca, y entonces hay una que estimula tanto que hace que la otra acabe excitándose también y produzcan estas arcadas. Para una buena anamnesis, es decir, para empezar a buscar un diagnóstico, es muy importante la historia clínica del animal, como siempre. El veterinario o la veterinaria os preguntará siempre por la edad, el estilo de vida del animal, enfermedades anteriores, cambios que puedan haber habido en su entorno. Con esto, por ejemplo, un gatito bebé que tiene, además de tos, tiene estornudos, secreción nasal y problemas oculares, seguramente es un animal que tiene algún virus respiratorio o una enfermedad que se llama clamidiosis. Entonces, un mismo gato o el mismo gato al cabo de 10 años que se presenta con toses y respiración dificultosa puede ser un problema alérgico o de asma. Luego, animales jóvenes que conviven en entornos con contaminación, bien sea ambiental o por el humo del tabaco, son muy sensibles, también pueden sufrir de formas juveniles de asma o bronquitis. En el caso de los perros pasa lo mismo. Animales que han estado en colectividades, y lo hemos llevado a la perrera o a la residencia y entonces vino con tos. Pues esto es porque en aquel lugar hay un virus circulante, el virus de la laringotraqueitis infecciosa, que produce que bueno, eso, se contagian, como los niños a la guardería, pues pasa igual, van allí, se contagian de este virus y al volver, al cabo de unos días, desarrollan estos cuadros de tos que normalmente es muy irritativa, da la impresión de que se hubiesen quedado algo atascado a la garganta y muchas veces acaban expectorando, o sea, o intentando expectorar con esas arcadas que os comentaba anteriormente. Pero luego un animal mayor que está sano, que nunca le había pasado nada, de raza pequeña, por ejemplo, puede tener un problema cardíaco que produzca acumulación de líquidos a nivel pulmonar y tener una tos de origen cardiogénico, o sea, es una tos, pero derivada a que hay un problema cardíaco. Parece una tontería, pero dentro de esas muchas preguntas que os hará el veterinario, os va a preguntar cuándo se produce la tos. Porque, por ejemplo, una tos de origen cardíaco, de origen cardiogénico, suele ser por la noche, en las horas que el animal está en reposo, y los fluidos, estos fluidos que se acumulan por una mala circulación cardíaca o el sistema cardiovascular, se produce una acumulación de esos líquidos en el pulmón y entonces producen estas toses por las noches o en el momento de despertar. Animales que también por problemas cardíacos, cuando se excitan, cuando hacen mucho ejercicio, se cansan fácilmente, tosen, también puede tener un origen cardíaco. Luego, razas pequeñas como el Yorkshire, es típico que tengan un colapso traqueal.
Son animales que cuando se ponen muy contentos empiezan a toser. ¿Por qué? Los anillos traqueales tienen esta forma dura de cartílago, una forma así de U, y por la parte de arriba tienen una membrana que es blandita, una membrana que es como una tela. Con los años, como a todos, a animales y personas, las fibras de colágeno, elastina y todas de cosas así que son elásticas van perdiendo fuerza, y esa membrana que cuando cuando el animal hace mucha actividad se hace más grande para que la cantidad de aire que pase sea mayor, en vez de hacerse más grande se va hacia abajo y se hace más pequeña, y hay diferentes grados de colapso traqueal. Entonces el animal toserá, intentará que entre ese aire que no puede hacerse de manera normal por la dilatación de la tráquea, sino que hay una estenosis traqueal. ¿Qué más? Las toses traqueales, bastante habituales de la laringotraqueitis, la zona de la laringe y la tráquea, esta primera parte, que se producen, por ejemplo, en una tos de las perreras, en una laringotraqueitis infecciosa, suelen agravarse con el traumatismo, con la presión. Vuestro veterinario, cuando decís, uy, el animal parece que tenga algo atascado, tose y parece que tenga algo atascado, lo que normalmente hacemos, además de toda una exploración general, es palpar esta zona. En cuanto tocamos que se produce esa irritación, el animal comienza a toser, tiene un reflejo traqueal positivo. Por eso a estos animales intentamos que las personas unos días, aunque sea, cambien de usar collar a arnés, por ejemplo, o intentar que ese collar no sea algo muy fino que les presione, sino que sea algo más suave. Por ejemplo, esas serían una de las medidas a tomar. La tos también puede ser seca, puede ser productiva, puede tener sangre, dependiendo de su origen. Entonces, además de la exploración general, la ocultación da muchos datos sobre eso. Además, por supuesto, eso siempre tenerlo en cuenta de la anamnesis. Fijaros siempre si el animal ronca cuando duerme, si respira peor, si las respiraciones al dormir son muy rápidas. Eso ayudará a vuestro veterinario a saber de dónde viene esta tos. Por ejemplo, animales que son cardiópatas, la respiración es muy rápida. Animales que tienen problemas de coagulación suelen ser toses productivas, y en eso que sacan, esa secreción respiratoria, suele haber sangre en mayor o menor cantidad. Luego, animales que tienen problemas infecciosos, bacterianos, esa secreción suele ser verde y se puede acompañar de secreción nasal, verdosa, amarillenta también, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué pruebas hay que hacer cuando viene un animal con tos? Depende, otra vez, de la anamnesis, de lo que pregunte el veterinario. Por eso es tan importante tener cuantos más datos mejor. Un animal que ha estado en una perrera, en una residencia, y en el mínimo estímulo traqueal tose, normalmente, seguramente, no necesitará más que unos días de antiinflamatorio y un antitusígeno, porque el origen suele ser vírico en animales mayores. Si es un animal joven, dependiendo del riesgo que haya, puede necesitar también dar antibióticos para evitar la proliferación bacteriana en esa superficie respiratoria que está afectada por ese virus de la laringotraqueitis. Animales jóvenes a veces también necesitan otras pruebas para determinar que no haya un origen vírico muy importante, como puede ser el virus del moquillo, que da afecciones respiratorias, digestivas y neurológicas. Dependiendo del cuadro también y de la anamnesis, se harán ese tipo de pruebas. Luego pasamos a otras cosas, como es una radiografía, cuando se sospecha de una afectación pulmonar o la duración del problema es muy larga. Podemos hablar también de lavados broncoalveolares en casos más graves, que es con un animal bajo anestesia, intubado, se procede a introducir suero fisiológico estéril y a retirarlo inmediatamente, y con esto se envía al laboratorio y se pueden hacer cultivos.
y determinar también el origen de esa tos. Es muy muy útil en gatos esto también, porque para diagnosticar si es una enfermedad asmática, si es una enfermedad parasitaria, si el lavado broncoalveolar es súper útil. En sospecha de neoplasias, de tumores, por supuesto tenemos pruebas más invasivas o más específicas, como puede ser un TAC. Y una herramienta que se ha empezado a usar, o bueno, se ha popularizado mucho más en veterinaria, es la ecografía pulmonar. Esta prueba ha tomado mucha popularidad a partir de la pandemia por COVID, porque es una prueba, la prueba que usaban más rápida para determinar los pacientes, y nosotros hemos visto que aquí tenemos una prueba muy útil, muy rápida, poco invasiva, el animal en general no le molesta y nos da muchísimos datos de cómo está ese pulmón, nos da muchísimos datos si hay un derrame pleural, si hay algún problema dentro de la cavidad torácica, pero en esas membranas pulmonares que también nos puede estar causando esa tos o esos síntomas. Y también nos permite hacer un control de la evolución sin necesidad de sedar al animal o de manipularlo de manera más fuerte para hacer una radiografía y estas cosas. El tratamiento, como siempre, intentaremos ir a buscar la causa, de menos a más. O laringotraqueitis infecciosa origen vírico, pues normalmente no se escoge el uso de antibióticos. Siempre hemos hablado del uso responsable de antibióticos, por lo tanto, si tenemos un virus, hace este recorrido el virus, estoy peor, luego estoy mejor. Entonces, si doy antibiótico, el virus hace este recorrido, y si no lo doy, hace este recorrido, porque el antibiótico se ocupará de las bacterias, no de los virus. Por lo tanto, cuando vuestro veterinario no le dé antibiótico a vuestro perro porque tiene una laringotraqueitis infecciosa, estáis con un profesional que intenta mejorar los problemas de resistencia a los antibióticos, que son muy importantes. ¿Qué más podemos hacer con un animal que tenga este problema? Pues ayudarle, dar algún jarabe o suplemento que le ayude a suavizar esta parte, que no tenga tanta molestia, un antitusígeno si los cuadros de tos son muy intensos y muy irritativos y eso hace que cada vez esté más irritado, un antitusígeno nos va a ayudar muchísimo. Estimulantes de las defensas, súper importante, nos ayudan también mucho tanto en perros como en gatos. Y en principio con eso ayudaremos que el virus, que a lo mejor iba a durar 10 o 15 días, nos reduzcamos a una semana o así y los síntomas enseguida mejoren. Tratamiento de problemas respiratorios por asma felina, bronquitis o problemas más crónicos van desde uso de inhaladores, tanto en perros como en gatos, son muy útiles porque evitamos dar corticoterapia por vía oral, que tenga que metabolizarse y funcionar, para pasar a una administración inhalatoria, que hay maneras en los perros es más fácil, en los gatos hay que hacer un proceso de habituación a esa cámara inhalatoria, pero ayuda mucho y tiene muchísimos menos problemas, contraindicaciones o efectos secundarios de una terapia por vía oral. Por supuesto, si tenemos un problema infeccioso bacteriano, el animal tiene que tomar antibióticos. Bien sea, podemos verlo en una analítica, podemos ver que el animal tiene una cantidad de glóbulos blancos en sangre muy elevada. Ese animal tendrá que tomar antibióticos, depende de los síntomas, si tiene fiebre, si no tiene fiebre, depende del estado general del animal, pero sí, si en el caso que se necesiten, se tienen que usar antibióticos, intentando siempre hacer alguna prueba que nos permita saber qué bacteria hay y qué puede eliminarla. Otra cosa que se puede usar cuando hay problemas respiratorios, dependiendo, por ejemplo, de problemas cardíacos, el uso de diuréticos, el uso de terapias cardíacas que mejoren esa circulación harán que, consecuentemente, el problema respiratorio también mejore. Y luego, cosas más avanzadas, en el caso de neoplasias o tumores, pues algunas pueden requerir quimioterapia o algunas pueden requerir o responden a la quimioterapia, mejor dicho, o pueden necesitar cirugía, que es cirugía avanzada, cirugía torácica. Normalmente hay centros de referencia que se encargan de este tipo de procedimientos.
Eh, una cosa que se hace a veces, no es muy habitual porque es un procedimiento muy específico, es caro y necesita un equipamiento, es poner, por ejemplo, en casos de colapsos traqueales, eso que os comenté que la tráquea se hace más pequeña y eso, es un stent traqueal. Es como una malla que se introduce cerrada, y cuando está en la tráquea se permite que se abra. Entonces esa tráquea que estaba pequeñita vuelve a su estado normal y les ayuda bastante. Lo que pasa es que a veces pues no es posible, por la edad del animal, por las medidas, por lo que hay, de lo que dispone la veterinaria en ese momento, o por un problema económico, que realmente son cirugías o procedimientos muy caros. Y por último, una prueba que se me ha olvidado comentar, y un tratamiento, es el análisis de heces. Hay parásitos pulmonares que migran a través del pulmón o están ahí en el pulmón, que producen problemas bronquiales muy importantes tanto en perros como en gatos. Entonces, puede ser que vuestro veterinario vengáis con un animal que tiene una tos crónica y os diga, necesito que traigáis heces de 3 días. Y vosotros digáis, ¿cómo puede ser que el perro viene con tos y necesitáis cacas para ver qué es lo que está pasando? Pues sí, hay parásitos pulmonares que dan problemas de bronquitis importantes y necesitan, aparte de un tratamiento con corticoterapia, porque esa bronquitis ya está establecida, hay que curarla, necesitan ser eliminados. Es fácil porque damos una pauta antiparasitaria con un producto específico, en unos días en específico, a una dosis específica, y eso lo vamos a eliminar y ya lo tendremos controlado. Pero es importante que sea un tratamiento, un diagnóstico correcto, y que sea un tratamiento multimodal, que además de dar ese corticoide que nos aliviará la tos, eliminemos el parásito que lo causa. Espero que la información haya sido útil y muchas gracias.